os traía una especie de consejos muy prácticos también, y no centrándome en un tipo de evento en concreto que puede ir desde una campaña de debate social como la que nos acaba de contar Miguel a un poco de más grande que el evento. No solo piensas en el producto, sino piensa en torno a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos con más.com acciones o eventos, dábamos informes en torno al amor. ¿Por qué? Porque el medio que iba, de repente le ofrecíamos algo mucho más. Entonces, las bodas en España, o el tema de cuánto dinero se gastaban las parejas en su boda, y de repente si le llega algo totalmente diferente, yo creo que le salta y ya digamos que hace como un poco de gancho y le interesa, ¿no? Que ahora un poco debatiremos lo que espera el medio de una nota, de un evento, ¿no? Pero yo creo que pasar por el terreno de lo nunca antes hecho es una buena solución, ¿no? Yo creo que eso es una buena para un evento. Para mí el éxito mediático de un evento es no solamente quedarnos con el que se presenta el producto, que también, sino que se ha hecho algo más en torno al producto, ¿no? Yo creo que por ahí, y por eso quería poner un vídeo, porque al final fue hacer algo muy mediático, que en un momento dado se volvió loco los medios, y ya casi la intención nuestra con todo lo que hacemos es ponernos en la posición de esperar, es decir, no tener que dar el coñazo, sino ser al revés, estar a la espera. Para eso tienes que hacer algo muy interesante, ¿no? Porque si tienes que estar al coñazo, al medio al final es como que otra vez el pesado ¿no? Es mejor estar en tu casa, hacer algo muy creativo, algo muy bueno, y estar esperando, ¿no? Estar esperando que sean ellos los interesados. Porque también hemos descubierto una cosa: los periodistas, cuando quieren algo, van a por ellos, ¿sabes? Son como todos nosotros, ¿no? Son como que muy incisivos, pero tienen que quererlo. Entonces tienes que despertar en ellos el deseo, y para eso tienes que hacer cosas, yo creo que únicas, si no, estás un poco perdido. Eso es un poco mi visión, es seducirles, pero seducirles a través del proyecto, no seducirles con el machaque. El machaque también funciona, pero funciona una vez, no continuas veces, ¿no? Y un poco más, vamos a hablar y debatir. Crear esa historia, ya no vale con transmitir unos mensajes, unos datos, unas cifras. Tenemos que crear esa historia, tenemos que contar esa historia a través de un evento, de una forma sugestiva a los medios o a la audiencia directamente, porque si usamos este proceso podremos dirigirlo directamente a la audiencia, tendremos este mismo proceso para muchos de nuestros otros públicos interesantes de una forma un poco más sugerente. No preste especial atención a la invitación. Los medios vendrán porque he montado un gran con llamadas en las confirmaciones. Hay que facilitarle eso. Internet hoy día te facilita muchísimo esa vía de que todas las campañas fueran como la que ha explicado Miguel, y ojalá todas las estrategias siguieran al menos el 30% de las reglas que nos ha planteado Francisco. Yo, como respuesta a la pregunta que nos hace la organización, a los que nos sentamos aquí, diría que la respuesta es bien. ¿Cómo hay que salir en los medios? Bien. Hay que procurar salir bien siempre, ¿no? La cosa, lógicamente, es cómo se puede conseguir eso, y yo voy a hablaros un poco de ese objetivo desde el punto de vista del medio, situado al otro lado. No voy a centrarme explícitamente en los eventos, sino en cómo conseguir que los contenidos que a nosotros nos interesan, los medios los recojan de la mejor manera posible. Bien, como he dicho al principio. Bien, ayer, por coger un día cualquiera de mi existencia, que tampoco es muy apasionante, pero ayer fue un día más, desde las 12:15 de la madrugada hasta las 8 de la tarde, recibí 61 correos electrónicos que de un modo u otro demandaban la aparición de contenidos en nuestras páginas o en nuestra página web. No fueron todos los mails que recibí. Mónica Bellucci pues me escribe mucho últimamente, pero estos no los cuento. 61, como digo, digamos, demandando aparición en nuestro soporte. De ellos, solo 5, es decir, menos de un 10%, eran relevantes, es decir, tenían alguna posibilidad o tienen alguna posibilidad de salir, y creo que lo van a hacer 3 solo. Es decir, el desperdicio es bastante grande, ¿eh? Vemos pues que, tomando este ejemplo, que ya os digo, no es un día ni especialmente ni de muchos comunicados ni de pocos, es un día cualquiera, normal. Vemos pues que las organizaciones y sus agencias de relaciones públicas generan diariamente un menú informativo gigantesco que nadie les ha pedido. Es un menú que nadie ha solicitado y que en gran parte se queda en las bandejas sin que nadie lo toque, ¿eh?
Pensad que en puridad y reduciendo las cosas al absurdo, aunque esto en la práctica no es así, un medio puede llenarse de contenidos sin ninguna participación de las relaciones públicas. Esto podría ser así. Pues bien, lo que tenemos que conseguir, lógicamente, o lo que quieren las organizaciones y sus agencias conseguir, es que la gente pruebe su menú. La gente, en este caso, somos nosotros, ¿no? Somos los medios. Yo lo primero que diría es que no despreciemos el poder de lo obvio. Lo primero que hay que hacer, bueno, lo primero, antes que nada, y lo estaba pensando mientras escuchaba lo que decía Francisco, que ha sido todo muy pertinente. Si queremos salir en los medios, lo más obvio es, primero, contémosle cosas a los medios. Porque hay gente que se queja, es que no sacáis nada de lo que hemos hecho, y jamás te ha contado nada de lo que ha hecho. Es casi imposible enterarse de lo que hace la gente si no te lo cuenta. Salvo que cometa un asesinato y cosas de estas, pero estas cosas normalmente no se quieren contar, ¿no? Estas cosas ya salen por sí mismas. Pues bien, pasado este primer paso, lo primero, evidentemente, es, y ya os digo que es muy obvio lo que voy a decir, es proporcionar al medio información que le interese. Es decir, si queremos que un medio concreto publique algo sobre nosotros, estudiemos bien ese medio y siendo realistas, no aplicando el wishful thinking, siendo realistas, concluyamos si lo que queremos contar tiene realmente sitio en ese medio o no lo tiene. Siguiendo con las obviedades, a veces algo que a lo que no se le da mucho valor, pero que para mí sí lo tiene como periodista, una simple nota de prensa que sea pertinente, que esté enviada a tiempo, Francisco nos hablaba de eso, y que sea breve, es una fuente de información muy contundente y sumamente útil. Quiero insistir un poco en lo de la brevedad de las informaciones que se envían a los medios. Decía Coco Chanel que una vez que nos hemos vestido y arreglado para salir a la calle, debemos mirarnos al espejo y desprendernos de por lo menos un par de cosas de las que llevemos. Pues bien, hagamos lo mismo, debía de hacerse lo mismo con las informaciones que se mandan a los medios. La mayoría de los adornos son superfluos. Todo queda mucho mejor si es más discreto. Y doy una pista, consejo gratuito. La palabra líder sobra en el 99% de las notas de prensa. Es curioso que todas las empresas son líderes. Pues bien, eso, en todo caso habrá uno. Así que la podemos eliminar. Ahorro de tinta y de papel. Importante, no inflar la relevancia de la información artificialmente. No hay que darle más importancia de la que tiene, porque si se infla mucho, y para el periodista es muy evidente cuando se está inflando la información desde el otro lado, explota y o bien no se publica o se publica muy mal. Entonces, en general, y esto también lo comentaba Francisco, ni nuestra empresa ni nuestras actividades son tan fascinantes como a nosotros nos parece. Tendríamos que ponernos un poco en el otro lado. Otra cuestión, lo que se soluciona con una nota de prensa no necesita una rueda de prensa, lo que se soluciona con una llamada no necesita un desplazamiento y así sucesivamente. Entonces el tiempo del periodista, pensad que mientras no se demuestre lo contrario, es tan valioso como el tiempo del resto de la población. Porque somos una especie un poco inferior y tal, pero el tiempo pues, es valioso para todos. Otra cuestión, si se quiere que un medio nos publique algo, hay que darle ciertas facilidades. Hay que estar razonablemente disponible, razonablemente, no quiere decir servilmente, por supuesto, ni muchísimo menos, hablamos de una cuestión profesional, razonablemente disponible y proporcionarle la información y material que nos pida, siempre dentro de lo razonable. Por supuesto, no se puede abusar desde ninguno de los dos lados. Y, por ejemplo, un caso que se me ocurre, si pedimos una entrevista a un medio, luego no le pongamos problemas de agenda si dice que hagamos la entrevista, ¿no? Entonces luego dice, no, mira, no dispongo de tiempo más que un domingo por la tarde. Es decir, un poco que facilitar las cosas, ¿no? Se comentaba también cierta persistencia puede estar bien, ¿no? El trabajo desde la organización hacia el medio, desde la agencia de relaciones públicas hacia el medio, pero la pesadez realmente es muy irritante y contraproducente. No debe generarse en el periodista esa sensación tan típica y que a veces nos sucede de te lo publico para que me dejes en paz. Y eso pasa a veces, porque eso realmente solo sucederá la primera vez.
De segunda vez probablemente no atiendas a esa persona o a esa empresa o a esa organización. Por otra parte, una cuestión un poco relacionada con esto, me parece absurdo llamar a un periodista 5 minutos después de haber enviado una nota de prensa para ver si la ha recibido y qué le ha parecido. Que la haya recibido es lo más normal, porque los sistemas de email funcionan bastante bien. ¿Y qué le ha parecido? Pues probablemente no le ha parecido nada, porque ni la ha visto ni nada. No tiene criterio, ni tiempo, ni muchas ganas a lo mejor de ver lo que puede, ¿no? Me tomo la libertad aquí de dar un pequeño consejo también a los clientes, a la gente que tiene agencias de relaciones públicas. Creo que en esas agencias, y lo digo con conocimiento de causa y con absoluta sinceridad, hay una cantidad de conocimiento, de inteligencia y de talento enorme. Me parece una pérdida de tiempo absurda de esos profesionales en que estén haciendo rondas de llamadas eternas para ver si ha recibido una nota de prensa, si la vas a publicar y cuándo la vas a publicar, y por favor mándame un ejemplar. Me parece un coñazo. Para el que lo hace, sobre todo, para las ejecutivas y ejecutivos de cuentas que tienen que estar haciendo eso, me parece un espanto. Bien. De acuerdo. La simpatía y la amabilidad son valores que a lo mejor en estos tiempos de supereficiencia, pues no sé si se tienen muy en cuenta, para mí son cruciales. Es decir, no se trata de ser obsequioso con el periodista ni pelota, ni mucho menos, pero sí mantener un trato agradable. No deja de fascinarme que haya gente positivamente antipática dedicada a las relaciones con los medios. No lo entiendo. Por otra parte, por supuesto, la antipatía o el divismo de los periodistas, que en algunos caen en eso con cierta facilidad, me parece absolutamente inadmisible también y lamentable. Tampoco ayudan, en cualquier caso, las insinuaciones de acabamos de recontrataros una campaña de publicidad y este tipo de cosas para intentar colar contenidos. Por supuesto que nadie somos espíritus puros y sabemos a lo que estamos jugando todos, pero no caigamos en lo rastrero, porque resulta rastrero, francamente, y bastante contraproducente también. Y por último, pues un factor incontrolable, que es la suerte. Esto ya no se puede jugar mucho con él. Que se puede manifestar, yo creo, en dos sentidos, más, pero os he apuntado dos aquí. Uno, que puede que llamemos en el momento en el que el medio, por la razón que sea, necesita un contenido, y aunque le queramos vender una milonga infumable, pues te lo compro, porque lo necesita en ese momento. Y el segundo factor de suerte es que llaméis a un medio y deis con un periodista, pues del tipo que soy yo, un poquito pringado y al que le cuesta mucho decir que no, y os compre la moto que le queráis vender. Así que nada, esto es todo y muchas gracias. Sí, yo soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Lo que quería decir aquí al compañero de anuncios, a Manuel, que enhorabuena, totalmente de acuerdo, y yo iría más lejos todavía, decir que tú, y yo creo que tú has, no me acuerdo de tu nombre, perdona, Francisco, ¿no? Francisco, bueno, tú has dado aquí unas cuantas lecciones, o has dado aquí como como una lista de lo que se debe hacer para que los medios hagamos caso. Él ha dicho un poco lo contrario, ¿no? Lo que no se debe hacer. Y yo pienso que como director y actor jefe también, que estamos desgraciadamente muy cansados. No creo que sea buen consejo aquí a esta audiencia decirle que lo intenten de la forma que tú lo has dicho más o menos, porque es que si alguien quiere aparecer en los medios, al menos los del sector, que pague, es decir, que venga con publicidad, que se deje de engañarnos, que se deje de intentarlo por debajo, por una nota de prensa, por no sé qué, relaciones públicas, todo esto. Es mejor que seamos sinceros, estamos en una economía libre de mercado, somos gente madura todos, podemos llegar a acuerdos, no hay problemas, pero mejor, y de verdad, y es más eficaz, os lo digo así claro, poner un banner, en este caso poner algún anuncio, tendréis muchos más resultados, mucho más eficaz, y al final ya veréis como también, por supuesto, habrá algún detalle, se harán entrevistas, siempre se llega a un acuerdo, pero es mejor que seáis francos, seáis sinceros en estos tiempos y lleguéis a un acuerdo comercial, y dejaros, eso es mi consejo, por eso digo que voy un poco más allá de mi compañero, no intentéis dejarlo ya, es decir, olvidar desde ahora, desde este mes. No hace falta que enviéis notas de prensa porque casi ninguna se va a publicar, porque sabemos que la mayoría pues no son sinceras, no son de verdad, es publicidad camuflada. Sí, gracias Javier por lo que has dicho sobre lo que yo he comentado aquí, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que has dicho. Las notas de prensa son información, somos profesionales, las notas de prensa o digamos los contenidos que las organizaciones nos quieren hacer llegar. Contenidos informativos que tú valorarás o no en función de tu profesionalidad y de los contenidos que interesan a tu medio. Yo no estoy en el departamento comercial de mi medio ni he venido aquí a hablar de eso. La información es información y yo creo que tenemos herramientas suficientes, madurez suficiente
para valorarla, y luego el mercado. Es decir, las organizaciones emiten contenidos, todo tipo de organizaciones, empresas, ONGs, partidos políticos, la administración, y bueno, está en la profesionalidad, en el interés de los medios, el valorar eso o no. También hay una audiencia que le puede interesar lo que esas organizaciones quieren decir, y la publicidad va por otro lado. Yo creo que no hay que mezclarlo. Manuel, ¿puedo responder? Le quiero decir a Manuel que si queremos hacer medios buenos, medios creíbles, esa información que tú llamas información ahora de pronto, hace un momento que lo decías otra cosa, yo creo que hay que desecharla en la mayoría, 95%, ¿vale? Si quieres dejamos un poquito. Si queremos hacer medios que la gente lea de verdad y crea, no debemos hacer medios basados, como se están haciendo muchos, aquí hay varias revistas, aquí creo que también, que se basan en ese tipo de información. Eso luego no lo lee nadie, faltamos a la credibilidad y perdemos todos. Es decir, que ahí no estoy de acuerdo. Vale. Propongo que cerremos este debate, que no creo que tenga fin ni mucha productividad. Yo tenía una pregunta y vamos a pasar a otras. Francisco, has hablado de la importancia de que una historia tenga una pata online. Vemos que muchos eventos son eventos presenciales, que tienen poco más que una convocatoria y una nota de prensa después. Yo entiendo la parte online. No habéis hablado de medios sociales. ¿Tienen un papel en la prensa? El poder de recomendación de personas más cercanas. Esas cercanas no necesariamente físicamente, sino cercanas en el sentido de que son iguales. Es decir, yo a la hora de comprarme un móvil, a la hora de decantarme por un coche, me voy a fiar muchísimo más. Y esto a lo mejor si hay alguien dedicado a la publicidad no va a estar de acuerdo conmigo, pero creo que cada día tiene más importancia una recomendación de otro igual que yo, de otro consumidor, y que esa recomendación ocurre en Internet. Y a nivel de prensa, y a nivel de prensa, a mí me parece que hay esos medios sociales que yo decía ahí, que no son nuevos medios, sino medios sociales, como tú dices. Es un fenómeno que hay medios de comunicación, porque para mí un blog acaba siendo casi prácticamente ya un medio de comunicación. El problema o la diferencia es que no está hecho por un profesional de la información, por un periodista, está hecho por un consumidor, por gente con otro perfil, pero que tiene un gran poder de percepción. Entonces, para mí es importante, y quizás en muchos eventos nos olvidamos de ese tipo de medios, porque las marcas, muchas sí, pero muchas compañías se están olvidando de eso y piensan que es más importante salir. Yo tengo muchos clientes que les preocupa muchísimo si han salido en el país o no. Su audiencia no lee el país. Yo creo que al final todo esto está viendo un proceso de depuración total. Y al final lo vamos a basar en una cosa que es honestidad. O sea, tiene que haber una verdad, y la verdad se ve. ¿Por qué pasa? Pues la verdad se ve porque el consumidor entra a tu casa. La 2.0 entra a tu casa y ve a tu cuñado que está tumbado ahí en el sofá. Y dice, hombre, tú estás este hombre aquí, no lo puedes ocultar, está en tu casa. Es como que hay que ser muy honestos. Y la honestidad es, seas lo que seas, es ya un valor, es decir, comunicarlo así, sean todos los formatos que sea, pero no intentar ir de algo que yo creo que la honestidad, yo creo que tamiza todos los planes, y al final el medio sabe que hay detrás, ¿no? de ese movimiento. Yo creo que la honestidad para mí es una cosa, tener una verdad, porque si no tienes una verdad es muy fácil desmontable, la puedes echar mucho dinero encima, pero al final el consumidor va a llegar a verlo, ¿no? Yo creo que también eso está claro. ¿Alguna otra? Francisco, ¿me puedes explicar en la fórmula de expectativa de cobertura de medios a ese evento que se pretende publicitar, cuál es el proceso de medición? ¿Hay cuantificación real o simplemente es apreciaciones?